luchas tú con el pecado. Nos guías hacia tu misericordia y nada nos separará. Dios, recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia, Señor, suficiente es para mí, para mí. Grande es tu justicia, oh Dios. Usas al débil para guiar. Nos guías hacia un canto de salvación. Y todo el pueblo canta hoy. Dios, recuerda tu pueblo, recuerda tus hijos, recuerda tu promesa, oh Dios. Tu gracia, Señor, suficiente es para mí. Tu gracia, Señor, suficiente es para mí. Veo que tu gracia, Señor, me cubre tu amor, suficiente es para mí. Veo que tu gracia, Señor, me cubre tu amor, suficiente es para mí, para mí. Tu gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tú eres Señor, mi fortaleza.
esperanza como ninguna. Vives en mí. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu gracia, Señor, tu gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. El perfecto amor, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Alza tu voz y di tu gracia, Señor, tu gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu gracia, Señor, tu gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, tú has sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca cambiará. Dile tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres mi paz, como ninguna, como ninguna. Vives en mí. Tu gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Gloria a Dios.
Señor. Puede levantar las manos, hermano, en esta hora, y así le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, que siempre, siempre ha sido fiel. Padre, Señor, te damos las gracias por tu fidelidad, Señor, por tu amor, Señor, y por tu misericordia, Padre. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria, Señor. En esta hora, Señor, estamos, Señor, con nuestras manos levantadas, Señor, para darte la gloria, Señor, para darte las gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y porque tú nunca, Señor, nos has dejado, Señor. Y nunca nos dejarás, oh Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, gracias, mi Dios. Tú eres digno, Padre Santo, Señor, de ser alabado, oh Rey. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos en esta noche, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres el único que podemos venir, Señor. Tú eres nuestro protector, Padre Santo, Señor. Y tú eres, Padre Santo, nuestro refugio, Padre. A ti es, Señor, a quien venimos, Señor, cuando nos encontramos, Señor, en necesidad, Padre Santo. Porque la gente, Señor, nos puede dar la espalda, oh Dios. Pero tú siempre, Señor, estás atento, Señor, de cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu fidelidad. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Cristo, hermanos, amén. Que a Él sea, hermanos, la alabanza y toda la honra por siempre, hermanos, amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Abra su Biblia, hermano, en el Salmo 24. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 6. Cuando lo tenga, hermano, me lo puede indicar con un amén. Gloria a Dios. No hay nada más hermoso, hermanos, que venir y alabar a nuestro Dios. Amén. Podemos estar cansados de toda la semana, hermanos, el trabajo, pero aquí es donde nosotros venimos y encontramos el descanso, hermanos. Amén. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor, Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que él habitan. Porque él fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ni él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Gloria y honra sea nuestro Dios. Porque sabemos, hermanos, que a través de Jesucristo nosotros estaremos un día mirando el rostro de Dios. Amén. Bien, hermanos, así vamos a estar levantando la ofrenda en esta noche. Puede pasar y depositar sus ofrendas y sus diezmos, hermanos. Déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte, es para nuestro Dios. Aleluya. La razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor.
Aleluya. Y no hay nadie como nuestro Dios, hermanos. Amén. Dios es único. Nuestro Dios es único, hermanos. Amén. Poderoso y que no hay nada imposible para Él, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así vamos a darle las gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le damos las gracias por los diezmos, Señor, las ofrendas que han sido depositadas, Padre. Yo le pido, Padre Santo, Señor, de que usted sea bendiciendo a mis hermanos, mi Dios, según sea la necesidad de cada uno de ellos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. A usted sea la honra y la gloria. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Bien, ¿estamos listos para la palabra, hermanos? ¿Estamos listos para la palabra? Gloria a Dios. Así voy a dejar el lugar esta noche con nuestro hermano Ismael Berumen, que él estará exponiendo la palabra en esta noche. Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche una vez más, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres grande y maravilloso, Señor. Y te pido, Padre, en esta noche, Señor, que seas tú exaltado, Padre, que tú me permitas en esta noche, Señor, exponer tu palabra, Señor, y que tú seas obrando por medio de ella, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, queriendo que tú hagas grandes cosas, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta noche. Seguimos con este estudio de Hechos. Amén. Ya vamos a ver algo muy interesante en esta noche. Sin embargo, la semana pasada vimos cómo los misioneros empezaron a ser perseguidos en esta ciudad llamada Filipos. Vimos cómo una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, amén, y que daba grandes ganancias a ciertos comerciantes. Esta joven no solamente estaba esclavizada por estos hombres, sino también estaba poseída, hermanos, por un espíritu de adivinación. Esta joven se la pasaba gritando y diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y proclaman el camino de salvación. Pero siguió haciendo esto y hasta que Pablo se enfadó de esto, hermanos, y le ordenó al espíritu que tenía poseída esta muchacha que saliera de ella. Entonces, cuando esto pasa, cuando Dios la libera, a las ganancias que estaban recibiendo estos comerciantes, estas personas, ellos se dieron cuenta de que ya no había ganancias y agarraron a Pablo y a Silas, los llevaron con 2 jueces hacia la plaza para que fuesen juzgados. Los jueces dijeron: no, pues
vamos a hacerle caso a los comerciantes, vamos a hacerle caso a la multitud, los agarraron y los metieron a la cárcel. Amén. Pero antes de meterlos, los azotaron, hermanos, a estos hombres y le ordenaron al carcelero que los vigilase muy bien, que los pusieran en bastante seguridad. O sea, el trabajo de este hombre era asegurarse que estos dos hombres estuviesen bien custodiados, que no se escaparan. Amén. Entonces, ahora que Pablo y Silas, hermanos, están en la cárcel, ahí están adentro, en lo más profundo de estas cárceles romanas, vamos a centrar nuestra atención en este hombre que está a cargo de estos prisioneros. Aunque no se nos dice el nombre de este carcelero, sin embargo, a lo largo de los años, hermanos, se le ha conocido como el carcelero de Filipos. Entonces, a partir de este versículo 25, veremos más acerca de este hombre que mientras él está haciendo su trabajo, amén, él está ahí trabajando, está haciendo lo que le estaban ordenando. Algo pasa en su vida, algo pasa dentro de él que lo va a cambiar para siempre. Y aquellos que hemos conocido a Cristo, hermanos, hemos entendido que eso fue lo que marcó, lo que nos cambió nuestra vida. ¿Por qué? Porque éramos diferentes antes. Éramos totalmente pecadores, íbamos derechito, hermanos, al infierno. Pero cuando conocimos el Evangelio, respondimos a esa palabra del Señor, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y nuestro corazón fue cambiado por el Señor, cambiado por la palabra de Dios. Entonces, veamos esto en esta tarde, hermanos, vaya conmigo al versículo 25. Un hombre que está ahí, hermanos, un hombre sin esperanza. Amén. Dice, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Estos hombres habían sido arrestados, hermanos. Estos hombres habían sido azotados. Estos hombres habían sido encarcelados, puestos en esta cárcel. Cualquiera pudiera ser feliz y cuando todo va bien, cuando todo está bien en nuestra vida, hermanos, sonreímos, nos alegramos, amén. Pero cuando ciertas cosas suceden en nuestras vidas, ¿cómo actuamos? Entonces vamos a ver que el verdadero gozo, hermanos, se encuentra en nuestro corazón, pero no porque estén bien las cosas. El verdadero gozo se encuentra en nuestro corazón porque Cristo habita en nuestro corazón. Y esto es un regalo, hermanos, para todos aquellos que abren su corazón al Evangelio del Señor, que abren su corazón a la palabra de Dios, que aceptan al Señor en su corazón. Pero algo tremendo que hacían estos dos hombres ahí en la adentro, dos cosas. Una de ellas dice que oraban y cantaban alabanzas ¿a quién? Al Señor. Dos armas, hermano, poderosas del pueblo de Dios. Dice como a medianoche. ¿Alguien ha estado a la medianoche, hermano, cuando todo está oscuro, cuando no se oye nada más que si vive en ciertos lugares, se oyen los grillos, se oyen ciertos animales ahí alrededor, pero la medianoche es cuando está más oscuro, cuando nada se ve. Amén. Aquí que nacimos en ranchos donde no hay mucha luz, hermanos, está oscuro, está muy oscuro, y más cuando estos hombres son echados a esta cárcel que hagan cuenta como que era. Aquí hay cárceles donde las personas pueden ir y ver y ver a sus familiares y todo eso. Pero también hay celdas, hermanos, donde están puestos los más peligrosos, donde no pueden ir, donde ni siquiera pueden ver ellos la luz del sol. Estos hombres estaban allá, ¿por qué? Porque les había dicho los jueces, hey, quiero que los metas bien, que los custodies bien. Como a medianoche. En lo más oscuro de la noche, hermano, no había velas, no había luz. Estaban ellos ahí sentados, estaban con sus pies atados a un objeto que tenía dos agujeros donde eran insertados sus pies y estaban ahí, hermanos, sin poderse mover, como a la medianoche. Y dice, Pablo y Silas estaban ahí en ese lugar. La semana pasada dije que Lucas y Timoteo eran gentiles, o al menos Timoteo sí era judío por parte de mamá, pero era gentil por parte de papá. Entonces están ahí Pablo y Silas metidos en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel,
Y en vez de renegar, en vez de hacer ciertas cosas, ¿qué hacen estos hombres? Oran y cantan alabanzas a Dios. Oran y cantan himnos a Dios. Eran dos hombres que estaban ahí con unas condiciones dolorosas, hermano, porque los habían azotado. Y ahí estaban ellos. Probablemente le decía a Pablo a Silas: oye, hermano Silas, ¿cómo estás? Silas le contaba: me siento bien. Bien, estoy bien. ¿Verdad? En lugar de lamentarse, hermanos, por el dolor que estaban pasando estos hombres, habían perdido mucha sangre. Tenían hambre, tenían sed. Los misioneros, en vez de quejarse por todo lo que estaba pasando a su alrededor, ¿sabe qué hacen? Ellos oran y alaban a Dios. Entonces, lejos de lamentarse estos hombres, hermanos, comienzan a adorar a Dios. Y aquellas personas, aquellos hombres, aquellas mujeres que adoran a Dios, que oran a Dios, que alaban al Señor, ¿sabe qué son? Son bienaventurados. Y esos hombres estaban ahí, dice Mateo 5:11: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Estos hombres estaban siendo perseguidos, ya estaban azotados, estaban cansados, estaban ahí adentro. Y en vez de quejarse, su decisión es orar y cantarle al Señor. Probablemente estaban recordando el Salmo 42, hermano, que dice lo siguiente: de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré, dice, una oración al Dios de mi vida. ¿Qué hacemos cuando vienen esos momentos difíciles, hermanos? ¿Quién es el Dios de su vida cuando se encuentra en esa dificultad? Salmo 30:11 dice: tú has cambiado mi lamento ¿en qué? En danza. Has desatado mi cilicio y me has ceñido con alegría, dice, para que mi alma te alabe, te cante alabanzas y no esté callada. Dice: oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Estos hombres reconocían y sabían que el Señor estaba con ellos, aún allí dentro de la cárcel, en lo más profundo. Ellos entendían que el Señor estaba con ellos. ¿Sabe qué, hermano? Cuando sienta dolor, cuando las cosas tal vez se vean injustas, cuando esté pasando por ciertas cosas, alabe a Dios, ore al Señor, alabe y adore al Rey de Reyes, aquel que nos salvó, hermano, aquel que está con nosotros. Pablo y Silas no solo recobraron fuerza para ellos mismos, hermanos, sino que también hubo cierto testimonio ahí y una fuente tal vez de fortalecimiento para los presos que estaban ahí también. Amén. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos ¿qué? Espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Antes de venir a los pies del Señor, hermano, algunos de nosotros, cuando venían ciertas cosas, lo primero que corríamos o a lo primero que íbamos era ¿qué? Al vino, a tomar, para olvidar, entre comillas, las ciertas cosas. Amén. Santiago dice: estás sufriendo, haz oración. Estás alegre, dice él, canta alabanzas a Dios. Hemos visto cómo reaccionaron estos hombres, hermanos. Cómo cuando estamos pasando por ciertas cosas, cómo reaccionamos nosotros. ¿Sabe que hay mucha gente que está a la expectativa de cómo reaccionamos como cristianos a ciertas dificultades, a ciertas cosas que pasamos? Dice, y los presos los escuchaban, o sea que había más presos en ese lugar. Esto fue algo tremendo en esa cárcel, hermano, porque jamás se había escuchado en ese lugar dos hombres que oraran a Dios y que cantaran alabanzas al Señor. Qué tremendo estar ahí en ese lugar y escuchar estas cosas. Nunca se había escuchado algo así. Oraciones y alabanzas a Dios mediante la noche que se estaban llevando a cabo en ese lugar.
Y más en una prisión, hermano. Además, ni las paredes habían escuchado algo así. Sonido de alabanza, de adoración a Dios, de oración al Señor. Entonces, ellos con dificultad, ahí están adentro, están con dificultad y ellos adoran a Dios. Y sabe que cuando el pueblo del Señor, cuando el pueblo de Dios adora y alaba al Señor, ¿sabe qué? Suceden grandes cosas, hermanos. Dice 2 de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, hablando el Señor, dice, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ellos entregaron todo en esa cárcel, hermanos, y pusieron todo en las manos del Señor. Ahí adentro de la cárcel. Pero ¿qué sucedió? Veamos, vaya conmigo al versículo 26. Dice el versículo 26. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Wow, qué tremendo. De repente, dice, se produjo un terremoto. El lugar tembló, el sistema de seguridad cayó y los reos que estaban ahí, los presos que estaban ahí, hermanos, quedan libres. Las cadenas que ellos tenían se soltaron. ¿Recuerdan a Pedro cuando el Señor usó a un ángel, hermanos, para sacarlo de la cárcel? Pero en esta ocasión el Señor usa algo natural para que algo sobrenatural suceda aquí con estos hombres. Vemos cómo Dios usa algo sobrenatural, no solo por el tiempo y el lugar que estaba ahí, sino también porque se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hay algunos que argumentan, hermanos, acerca de esto, de que bueno, pues fue el terremoto el que hizo todo esto. Pero ve el versículo, dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Un terremoto puede hacer eso. Dice, al instante se abrieron todas las puertas. Un terremoto puede hacer eso. La última frase, y las cadenas de todos se soltaron. Un terremoto no puede hacer eso. Y más como ellos estaban ahí adentro, bien encadenados, bien custodiados por este hombre. Sabe que había un propósito aquí grande, hermanos, de parte de Dios. ¿Alguien ha estado en un terremoto? ¿Verdad? Sé que hay aquí hermanos que estuvieron en el terremoto del 85 en México. A mí me tocó estar en el 94, hermanos, en un terremoto bastante fuerte. Ahí en Northridge, California, en el 94, donde a la medianoche se empezó a temblar, empezó primero a brincar el apartamento donde estábamos, después se empezó como a hacer así en el apartamento, después empezó a brincar otra vez. Cuando me doy cuenta, me levanto, hermanos, veo a mi hermana correr, se le cae la televisión encima a ella, estaban chiquitas, después escucho a mi mamá gritando y saliendo todos para afuera, sálganse porque el apartamento se está cuarteando, se va a caer. Como pudimos agarramos todo, hermanos, y nos salimos fuera del apartamento. Íbamos corriendo porque estábamos asustados, y más porque éramos muy niños en aquel tiempo. Salimos, nos dijeron, ¿sabes qué? No pueden volver al apartamento porque está todo cuarteado. Hablamos a diferente gente, ¿cuántos son? No, pues somos 7. No, pues no, sabes que ya se me llenó, ya no puedes venir acá. Duramos 15 días, hermano, viviendo en el estacionamiento de ese apartamento. Y yo a los 13, 14 años decía, hey, si hay un Dios realmente, ¿dónde está? Si realmente existe un Dios, ¿dónde está? No lo veo por ningún lado. No teníamos dinero. Tenía un padre alcohólico. Se nos acabó todo lo que teníamos ahí.
Pero ¿sabe qué? 4 años después, hermanos, vine a conocer aquel Dios por el cual yo preguntaba. Me di cuenta que hubo un propósito en ese momento. Al instante no lo entendía, tenía 13, 14 años. Apenas había firmado un contrato con cierto en la música y dijo mi papá, ¿sabes qué? Nos vamos de aquí. No, espérate, pues si apenas firmé este contrato, no, nos vamos de aquí. Y yo no entendía esto, hermanos, hasta que llegamos a otro lugar. Hasta que se me habló de la palabra de Dios. Hasta que mi corazón se abrió al evangelio de Jesús. Entonces pude entender que hay un Dios. Hay un Dios poderoso. Hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios, hermanos, que a pesar de la prueba que a veces no entendemos, Él está ahí, tiene un propósito ahí. Va al versículo 27, hermanos, de capítulo 16. Dice, y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Wow. Creyendo que los prisioneros se habían escapado. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el carcelero, hermanos? Estaba durmiendo. Durmiéndose en el trabajo, hermanos. Dormido, decíamos en inglés, sleeping on the job, durmiéndose en el trabajo. Este hombre le habían dicho, hey, quiero que los custodies bien, mételos hasta lo más profundo de donde puedas meterlos ahí en la cárcel, pero me los vas a custodiar bien. Este hombre, ¿qué estaba haciendo? Y al despertar el carcelero, o sea que estaba dormido, amén, y vio las puertas abiertas de la cárcel. O sea, cuando él despierta, hermano, vio todo esto y su prioridad era ver dónde estaban los presos. Él ve las puertas abiertas y piensa a que los presos ya habían escapado. Por eso dice que sacó su espada y se iba a matar. El carcelero iba a hacer esto por una buena razón en aquel tiempo. La ley romana decía que si un guardia perdía a un prisionero, se le aplicaba el mismo castigo que el prisionero debía haber recibido. O sea que en ese momento había personas dentro de esa cárcel que tenían un delito, tal vez habían matado a alguien o habían hecho algo que requería o los iban a ejecutar. Entonces, el carcelero, hermanos, prefiere quitarse la vida antes que enfrentar la vergüenza, que enfrentar la ejecución. Cuando estaba a punto de clavarse la daga o la espada o lo que haya sido, Pablo hace algo, hermanos, tal vez que usted y yo, algo que nosotros tal vez no hubiéramos hecho. Versículo 28. Dice, mas Pablo clamó a gran voz, o sea que le gritó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él le aseguró al carcelero, hermanos, que ninguno había escapado. Hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar pensando que, o tal vez si hubiesen pensado esto, hermanos, si hubiesen pensado que fue Dios el que hizo todo esto, ellos tal vez hubiesen dicho, ¿sabes qué, Silas? Gloria a Dios, pasó esto, córrele antes de que nos alcance. Pero hay un propósito, porque para ellos las vidas de otros eran más importantes, hermanos, que su propia libertad, que su propia comodidad. Las circunstancias decían, pues, vamos a escaparnos, vamos a salirnos de aquí. Pero el amor dijo, ¿saben qué? No, quédense por el bien de un alma. Y ahorita vamos a ver esto. Ellos no se guiaban por las circunstancias, hermanos. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo, eran guiados por el amor. Amén. Hemos visto un hombre sin esperanza, ahora veamos un hombre diferente. Vaya conmigo al versículo 29. Dice, entonces él pidió luz y se precipitó
adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se dice, hermano, que esta cárcel, este tipo de cárceles estaba arriba de la cárcel. En la parte superior estaba la casa del carcelero donde vivía él y su familia. Entonces, abajo tenían que tomar ciertas escaleras y bajar hacia abajo para donde estaban todas las celdas. Y había celdas más a lo más profundo. Entonces, cuando sucede todo esto, el carcelero va y dice a su familia: hey, tráiganme una luz. Dice, entonces le pidió luz y se precipitó adentro. O sea, quería entrar en la cárcel, hermanos, y asegurarse de lo que Pablo dijo, de lo que Pablo había dicho era verdad. Porque Pablo le grita: hey, todos estamos aquí. Pero él fue para verificar esto. Cuando tiene esta linterna en su mano, corre a la prisión y comprueba lo que Pablo le dijo era cierto. Todos los presos estaban ahí. Entonces el carcelero no oyó las alabanzas de Pablo y Silas, hermano, y la oración. ¿Por qué? Porque este hombre estaba dormido. Pero cuando sucede todo esto, entendió que todo lo que estaba pasando, y más cuando las cadenas de los presos fueron rotas, hermanos, entendió que esto era algo totalmente sobrenatural. Lleva a Pablo y Silas fuera de la prisión y les hace esta pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tal vez este hombre, hermanos, oyó el mensaje de Pablo, o tal vez oyó a Pablo y a Silas predicar en Filipos, tal vez mientras él iba hacia la casa, hacia la tienda, qué sé yo. O tal vez este hombre había escuchado estas palabras de esta mujer que decía, esta muchacha, perdón, que decía que ellos eran los hombres siervos del Dios Altísimo y que ellos proclamaban el camino de salvación. Cualquiera que haya sido, él reconoce ese poder espiritual, hermano, en Pablo y Silas, por lo que ahora les pide que le muestren el camino de salvación. ¿Alguna vez se ha preguntado dónde voy a pasar la eternidad? Porque muchas personas hacen preparativos aquí en la tierra. No, hermano, es que estoy ahorrando para cuando me retire. Está bien. O estoy haciendo esto y esto y esto para cuando pase esto. Está bien. Pero ¿qué después que no estemos aquí? ¿Hacia dónde vamos, hermano? Amén. Este hombre entendió. Entonces la salvación rescata a la humanidad, hermanos, de la ruina del pecado y de la muerte eterna. Amén. La salvación trata con nuestro pecado, que es la causa de nuestra perdición o de la separación entre el hombre y Dios, o esa falta de comunicación entre el ser humano y Dios. La salvación nos lleva a una vida eterna, hermanos, una vida que es por gracia, que es gratis, que ahorita la podemos obtener gratuitamente. La salvación no es lo que yo hago, la salvación no es lo que yo digo, la salvación no es lo que yo siento. No se trata de eso, se trata, hermanos, de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Una buena pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pero también hubo una buena respuesta. Versículo 31. Dice: ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Los misioneros muestran, hermanos, al carcelero el camino de salvación usando un lenguaje absolutamente directo. Le dicen: cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hechos 4 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús es el camino, hermanos, hacia una vida eterna. Solamente Jesucristo es el camino hacia Dios. Solamente Jesucristo es el camino hacia el Padre.
Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees ¿dónde? En tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Se trata de poner nuestra confianza, hermanos, en alguien. No es poner nuestra confianza en una doctrina o en un sistema teológico. Es poner nuestra confianza en alguien. ¿En quién, hermano Ismael? En el Señor Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, los requisitos para ser salvos, hermanos, son simples y siempre han sido los mismos. Cree en el Señor Jesucristo. Este es el resumen. Más bien nos dice Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él, o sea en Cristo Jesús, recibe el perdón de los pecados. Amén. Y termina este pasaje, hermanos, diciendo tú y tu casa. Ahora la fuerza del texto aquí, amén, quiere decir que todo el que cree en el Señor Jesucristo es salvo, aún incluso aquellos que son de su familia. Entonces, él como cabeza del hogar tenía que predicar a los de su familia. No significa, hermanos, que porque yo sea salvo, mi familia va a ser salva. O que porque usted es salvo, ya sus hijos son salvos. No, llega un momento, ¿por qué? Porque no es una religión, es una relación. Y cada persona, cuando tiene uso de razón, hermano, entre lo bueno y lo malo, sabe y reconoce o puede reconocer, esa persona, ese ser humano tiene que tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque la salvación, hermanos, es personal. Entonces, esto significa aquí simplemente que los de su casa tenían la misma oportunidad de salvación, así como él, si ponían su fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo y Silas se olvidan ahora de sus heridas, del frío de la madrugada, del hambre y todo lo que estaban sucediendo, hermanos, y aprovechan para predicar la palabra del Señor. Ahora veamos algo interesante aquí. ¿Por qué? Porque primero fue expuesta, fue hablada la palabra del Señor a su familia. Vaya conmigo al versículo 32. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él. ¿Qué hicieron estos hombres? Hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, la casa del carcelero no fue salva porque él creyó. Vienen estos dos hombres, viene Pablo y Silas, ellos les hablan de la palabra del Señor, les hablan de la vida de Jesús, les hablan de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, de la vida, de su muerte, de su resurrección. Pero ellos vienen hacia la casa del carcelero, ellos hablan a él y a su familia acerca de esto. Entonces Pablo fue y habló, hermano, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ahí en su casa. Les explicaron con detalle todo eso. Todos fueron salvos porque todos confiaron en la palabra de Dios. Confiaron en Cristo revelado a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios quien redarguye nuestro corazón, quien abre nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón abre o nuestro corazón acepta la palabra, acepta el evangelio, hermanos, ahí es donde hay ese cambio en nosotros. Qué tremendo que los misioneros sufren, estaban ahí, imagina, todos golpeados. Más de 40 azotes a cada uno probablemente. Con sus espaldas, con sus heridas, tal vez por el cepo. Y aún así, en medio de la dificultad, no solamente, hermanos, ellos predican la palabra, sino que siguen confiando, orando y alabando al Señor en todo tiempo. Dice el versículo 33. Y él los tomó, o sea el carcelero, en aquella misma hora de la noche, y les lavó ¿qué? Sus heridas. Enseguida se bautizó él y todos los suyos. Entonces Lucas no da evidencia, o nos da más bien aquí las evidencias, hermanos, del cambio de este hombre, de este carcelero. Hubo un cambio en él, un cambio de corazón. ¿Por qué? Porque se dice que en aquellos tiempos los carceleros, y aún en estos días, aquellos que custodian, aquellos carceleros son rudos, son así como usted los ve y tienen la cara como de enojado siempre, hermano. Así una cara como de que le da como que le echaron limón ahí a la cara. Entonces este hombre tenía tal vez
Esa fama dentro de la gente que era rudo y no podías hablar porque brincaba luego. No podía hacer ciertas cosas porque brincaba luego. O no le podía decir nada porque esta vez sacaba la pistola luego. Que no sabe de dónde soy, no sabe quién soy yo. Y lo estoy diciendo, hermanos, anteriormente yo no sacaba pistolas, pero así era mi vida. Hubo cierto incidente donde no sabes quién soy yo. ¿Te acuerdas de aquel grupo que escuchaste en la radio? Ese soy yo. Pero realmente no era nada, hermano. ¿Por qué? Porque sin Cristo no somos nada. No importa cuál fama tengas, no importa qué tan bien andes, no importa qué tanto estudies, sin Cristo no somos nada. Y este hombre estaba haciendo su trabajo. Y mientras estaba estudiando esto, hermano, pensaba en que Cristo vino a todo el ser humano. ¿Por qué? Porque vimos a Lidia, una mujer comerciante que escucha el evangelio, abre su corazón. Una mujer de negocios. Vimos a otra muchacha, una muchacha esclava, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Una muchacha que tal vez hoy en día podemos verlo como alguien que lee las cartas y todo eso. También Cristo, hermano, si esta persona se arrepiente, su vida puede cambiar. Y vemos a un hombre carcelero, un hombre rudo, un hombre fuerte, un hombre de un corazón, hermanos, duro. Ahora, de un corazón duro a un corazón blando, a un corazón de amor. Y Él los tomó en aquella misma hora de la noche. ¿A qué horas eran? Medianoche, ¿verdad? Pero ¿qué hizo este hombre, hermanos? No solamente los tomó a Pablo y a Silas, sino también les lavó las heridas. Amén. El amor por el Señor lo hace pensar en las necesidades físicas de estos hombres. A veces cuando Dios cambia nuestra vida, hermanos, el amor que hay en nosotros, ese amor verdadero, ese amor que hay en nuestro corazón, ¿sabe qué? Empezamos a entender y a poner a otras personas antes que nosotros. ¿Sabe qué? Eso Dios lo ve y Dios bendice a esas personas. Se da cuenta que están heridos, que sus cuerpos están totalmente deshechos, hermanos, sangrientos, sin atención médica. Lucas no estaba con ellos en ese momento. Él personalmente lleva a estos hombres donde había agua ahí dentro de la prisión y les lava sus heridas. Este hombre que un día antes, hermanos, había tomado a estos dos hombres, los había encadenado, les había puesto cadenas en los pies, atados. Ese mismo hombre al siguiente día, con ternura, está lavando sus heridas de estos hombres. Qué tremendo hombre, ¿no? Qué tremendo cambio. Y a veces, hermanos, se nos olvida lo que Dios ha hecho a nosotros. Wow. Versículo 34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios, con todos los suyos. ¿Recuerdan a Cornelio? Él y toda su casa. ¿Recuerdan a Lidia? Ella y todos los de su casa. Reciben al Señor, son bautizados. Ella los invita a su casa. Cuando el carcelero, con su esposa, con sus hijos, con sus criados, reconoció a Jesús en su corazón, hermanos, y fueron bautizados ahí. Tanto Lidia como él desean expresar su gratitud ahora. ¿Por qué? Porque ahora están o pertenecen a la familia de Dios, pertenecen a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque han creído en el Evangelio de Jesucristo, porque han aceptado a Cristo en su corazón y ahora son parte, hermanos, de esa iglesia de Filipo, a esa iglesia a la cual Pablo después les escribe. El carcelero invita a Pablo y a Silas a entrar a su casa. Entonces el carcelero personalmente, hermanos, se preocupa por las necesidades físicas de estos hombres. Y no solamente eso, sino que les da de comer, les da de beber. Entonces él y sus miembros, los miembros de su hogar, ¿sabe qué? Ahora son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque han recibido el mensaje.
porque han recibido a Cristo en su corazón. Han aceptado la verdadera fe. Para concluir, hermanos, en la historia de este hombre, el carcelero de Filipos, encontramos a un hombre sin esperanza al inicio. Un hombre sin opciones. Ese joven que en el año 94, hermanos, donde sale y ve alrededor, ve puros carros, decía, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? Pasaba día, pasaba otro día, pasaba otro día y seguíamos allá afuera, viviendo de lo que nos traían. Ese joven dice, ¿sabes qué? Yo no tengo opción, se me acabó todo aquí. ¿Ha llegado usted a ese punto de su vida, hermanos, donde piensa que ya todo se acabó, que ya no hay opción, que ya no hay esperanza en su vida? ¿Sabe qué? Hay una esperanza, hermanos. Dice Efesios 2:12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extrañados a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Hay una esperanza para aquel que abre su corazón al Evangelio. Recuerdo que en aquellos tiempos, hermanos, mi papá íbamos a cierto parque y ahí lleno de alcohol y llegaban hermanos ahí a predicarnos, a hablarnos del Evangelio de Jesús. Y después que se iban, decían, ¿sabes qué, Ismael? Si yo algún día me cambio de religión, yo me voy a hacer cristiano. Después pasó lo que pasó, hermanos, y yo decía, no nos hicimos ni cristiano ni nada. Pasaron 4 años. Y en un servicio, hermanos, casi no había nadie. Había muy poquita gente ahí en ese lugar. Me dijeron, ¿alguien está aquí que esté cargado, que necesite aceptar al Señor? ¿Sabe qué? No lo dudé. No lo dudé. Y me di cuenta, hermanos, desde ese momento hasta ahorita, que es la mejor decisión que he hecho en mi vida. Este carcelero les dijo, ¿sabes qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Hay esperanza, hermanos, en el Señor. Así como el carcelero de Filipos encontró esa esperanza, usted también, si usted está escuchando este mensaje o si usted está aquí, también puede tener esta esperanza en Cristo Jesús. Número 2, en la historia de este hombre, el carcelero se volvió hacia a Pablo y a Silas. Y todo su hogar, hermanos, escuchó el mensaje de salvación. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante Pablo le escribe a los romanos y le dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego. En la historia de este hombre, hermanos, tanto él como su familia escucharon el mensaje de Jesús, creyeron a la palabra de Dios y obedecieron también. Entonces, hay esperanza para nosotros. Si hay alguien aquí, hermanos, que no, vamos a ponernos de pie. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, amén, levante su mano. Si hay alguien que está escuchando este mensaje, sabe que hay esperanza para usted y toda su familia. Hay esperanza para aquellos que creen en Cristo Jesús. Y quisiera entonar un canto, hermanos, en esta noche, mientras pasan los músicos. Vamos a orar en esta noche al Señor. Tal vez hemos estado caminando a lo largo, hermanos, de esta jornada de estos tiempos, ¿verdad? Y tal vez algunos de nosotros se nos ha apagado, nos hemos apagado de cierta forma. Y pensamos o decimos y decimos, ¿sabes qué? No sé qué hacer, ya se me acabó toda aquella esperanza que tenía. O tal vez estamos batallando con ciertas cosas. Hay esperanza, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza, Padre.
Señor, te pido que tú sigas obrando, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que tú seas obrando, Padre, en nuestras vidas, Señor. Que aunque estemos en lo más oscuro de nuestras vidas, Señor, entendemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Que tú sigues y tus promesas, Señor, se van a cumplir en nuestras vidas, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos en esta noche, Señor, y te damos toda la gloria, Señor. Te damos toda la honra y la alabanza, Señor, así como lo hicieron Pablo y Silas en esa cárcel, Señor. Que nuestra alabanza, Padre, que nuestra adoración sea para ti, Señor. Que podamos cantar desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y adorar tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por nuestras familias, Señor. Padre, te pedimos que abras los corazones de aquellos, Señor, que no han conocido, Señor, tu palabra, que no han abierto su corazón al Evangelio, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza en esta noche, Padre. Padre, bendice nuestras familias, Señor. Padre, suple cada necesidad, Señor. Cada necesidad de estas familias, Señor. Te damos gloria, Señor.